Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Espero muy bien, de verdad. Les saluda con mucho gusto su amigo Bian Yes. El día de hoy, en este su podcast Temas Espirituales, continuaremos con la lectura de nuestro libro Llegamos a Creer. El día de hoy nos va a tocar leer en el apartado número 4 un tema que considero es algo constante en nuestra vida porque llegan a pasar momentos difíciles que no sabemos, o aunque sabemos cómo salir de ellos, no creemos tener lo necesario, no creemos tener la fortaleza suficiente, el autocontrol suficiente, y porque llegan muchas veces ese tipo de cuestiones que al parecer son eh, difíciles de manejar. Entonces el día de hoy, en este apartado número 4 que tiene como tema liberación de la obsesión, viene un prefacio que dice así: en las últimas etapas de nuestra bebida, la voluntad de resistir se ha escapado. Sin embargo, cuando admitimos la derrota total y estamos enteramente dispuestos a tratar de vivir conforme a los principios de Alcohólicos Anónimos, nuestra obsesión se desvanece y entramos a una nueva dimensión, la libertad bajo la voluntad de Dios, tal como lo comprendemos. Bill W. Y el día de hoy, compañeros, el subtema de este apartado del libro de Llegamos a Creer es pida a Dios fortaleza. Ese es el tema del día de hoy. Pida a Dios fortaleza. Y antes de entrar en cuestión con el tema, quiero dar unos saludos a aquellas personas que se han dedicado, se han dado su tiempo para comentar, para compartir, para reaccionar a estos podcasts. Y de verdad es un gusto saber que ustedes están constantemente atentos a estos temas. Y de verdad desde acá les mandamos un fraterno abrazo y que sean derramadas en ustedes las bendiciones. En YouTube y en Facebook, gracias, por favor, continúen compartiendo estos podcasts, compartiéndolos, comentando, reaccionando, qué más temas les gustaría, qué cuestiones se encuentran ustedes dentro de estos temas. Sería muy grato leerlos. Y pues bueno, vamos a continuar la lectura, en este caso de Pida a Dios fortaleza. Esto viene en la página 38 del libro Llegamos a Creer y dice así: mis padres propiciaron un ambiente moralmente saludable para mi desarrollo. Me proporcionaron una buena educación y me llevaron a la iglesia. Pero su concepto de Dios temible, vengativo, fue amenazante para mí, porque procuré mantenerme bien lejos de él y de sus creyentes. Sin embargo, la necesidad de la aprobación de mis familiares y amigos estaba en conflicto con mi incredulidad. Incapaz de vivir de acuerdo a las enseñanzas de mis padres, las rehuía una y otra vez, negándome a mí mismo una creencia de Dios. Y qué curioso, ¿no? Porque todos los que relativamente hemos crecido con esa educación, eh, de alguna manera cultural sobre un Dios, que lejos de que parezca un Dios, parece un verdugo o parece alguien que nos está espiando todo el tiempo, que tal parece que su trabajo es solamente estarnos señalando y en este caso señalando nuestras faltas, ¿no? Siempre se encuentra dentro de nosotros esa incredulidad y esa incapacidad de decir: es que yo no creo que ese Dios, como me lo han manifestado, se preocupe por mí, sino todo lo contrario. Nada más está viendo en qué me equivoco, nada más está observándome, ¿no? Y obviamente nadie quiere tener una relación con un tipo de Dios o una deidad que, lejos de salvarme o de hacer algo positivo por mí, pues solamente está como esperando a que yo falle para echármelo en la cara, ¿no? Entonces, básicamente es un tema súper general en nosotros como enfermos alcohólicos o en la drogadicción o según sea
el caso de cada uno de los que nos escuchan, que llega ese momento en que nosotros creemos que es más fácil no tener un Dios, es más fácil no creer en nada, es más fácil de alguna manera o relativamente ser una persona libre de creencias, libre de Dios. Y la demostración que nos explica en el cuarto capítulo de nuestro libro de Alcohólicos Anónimos dice que en todo hombre, mujer y niño existe la idea fundamental de un Dios, que esa luz es opacada, mas no apagada, por nuestros deseos de pompa, poderío y por las calamidades. Quiere decir que nosotros no dejamos de creer en Dios nada más porque sí, porque ya traíamos esa idea fundamental. Dejamos de creer por alguna calamidad, pérdida familiar, por pobreza, por cosas que salieron de nuestras manos, por poderío, porque crecimos y tuvimos poder y se nos olvidó Dios. Empezamos a tener ganancias económicas, éxitos sociales y relativamente vamos desplazando a ese Dios, se va nublando esa idea, pero siempre está ahí. Y básicamente ese tipo de cuestiones son las que a nosotros como alcohólicos nos rodean. Reitero, como enfermos emocionales también, nos van poniendo una postura difícil para poder dar ese paso en el cual nos invita a poder empezar a creer en un poder superior. Y obviamente a través de los años que uno va pasando dentro del programa, se va haciendo más complicado el hecho de alguna manera poder entregar nuestras vidas. Y no se diga para aquellos veteranos que ya hay varios años recorridos dentro del programa y que no, dice parte de nuestro tercer paso, es más fácil darle la fe a alguien que nunca la ha tenido que a aquel que la tuvo y la perdió. ¿Y por qué es complicado? Porque pues el que no la ha tenido pues se enfrenta por primera vez a la cuestión de una dependencia en un poder superior. Pero ¿qué hay aquellos que ya teníamos ese poder superior y por cuestiones, circunstancias que se presentan en la vida, dejamos de creer? ¿Y por qué es tan difícil de volver a creer? Porque ya lo habíamos tenido. El que nunca había tenido fe, nunca la había tenido. La descubre y se agarra de ahí. Pero el que ya la tuvo, ya no cree que se pueda hacer nada por él. Esos casos son muy complicados porque dentro de uno mismo no está esa facultad de poder creer que ese poder superior va a hacer algo por mí. Es una sensación de soledad, es una sensación de no pertenecer, es una sensación, y más que una sensación, es una percepción de soledad, de que realmente estamos solos. Y cuando uno ve esas percepciones directamente, la capacidad de poder creer de verdad que se va perdiendo, se va haciendo mínima. Y lo importante es que a pesar de que sea mínima, con ese mínimo de fe, es lo necesario o lo que necesitamos para que crezca y empiece a florecer. Continúo la lectura. Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos en 1955, solo tenía 31 años. Eres demasiado joven. No has bebido lo suficiente. No has sufrido lo suficiente. Así me decían algunos miembros. Aún tenta a mi familia, aunque era la segunda, un trabajo y una cuenta en el banco. Esto es lo que yo tenía. Y estaba construyendo mi casa. De todas formas, toqué un fondo alto, un fondo bajo y todos los fondos de en medio. Y por 5 meses estuve esperando el impacto de un trueno que transformara a este joven en un alcohólico responsable, recuperado. La visión que tenía, sin embargo, era limitada y mi oír confuso. La frustración de no experimentar un renacimiento espiritual causó que me abandonaran mis esfuerzos para recuperarme, pero después de cada round con la botella siempre regresaba a Alcohólicos Anónimos. Y son de las cosas que de verdad se escuchan todo el tiempo.
Yo tuve la fortuna y la bendición de llegar joven a Alcohólicos Anónimos, o muy joven diría yo. Y fue de esa manera, ¿no? En que no era por aprobación lo que decían las personas, pero simplemente es que sí era algo en esos años, eh, pues extraño y raro que hubiera un joven en Alcohólicos Anónimos. Mm, no había, de hecho, no había uno, dos tal vez, y eso era esporádicamente. Y que hubiera un joven, pues era complicado. Entonces las personas que estaban pues ya habían vivido ciertas cosas en su vida que los habían hecho relativamente madurar, o que tenían la experiencia en ciertos ámbitos de la vida. Pero no por ello quería decir que yo no habría sufrido a mi capacidad, a mi edad, a mis condiciones. No quería decir que no hubiera yo bebido lo suficiente, porque tal vez para esas personas que habían bebido durante años y muchas cantidades, el hecho fundamental de que yo haya bebido pocos años y pocas cantidades no quería decir en un sentido per se que yo no estuviera sufriendo o yo no estuviera ya harto de beber. Por supuesto que sí, porque a mi capacidad, a mis circunstancias de vida, era lo necesario, era todo lo que yo tenía que vivir. Y justamente en esos momentos, cuando uno está dentro de las juntas, dentro del servicio, del movimiento, estás esperando en qué momento va a estar el cambio, en qué momento yo voy a dejar de ser lo que todos dicen que soy, en qué momento voy a dejar de ser el irresponsable, el intolerante, la persona con mal carácter, y estás esperando el cambio. Y justamente cuando uno empieza a notar en un sentido muy eh, distorsionado que no estamos cambiando, en ese momento que nosotros creemos que no estamos cambiando, pues nos frustramos, porque no soy lo que dicen que debo de ser, porque ya dejé de tomar, pero no puedo ser como dicen que soy, no puedo tener un carácter, me dejo de todos, dejo que hagan lo que quieran conmigo, no tengo una personalidad, estoy adoptando y robando personalidades de las personas que se me hacen interesantes o en su defecto que son personas atractivas para los demás, y quiero convertirme en esas personas, adoptando personalidades, maneras de hablar, maneras de pararse, maneras de comportarse, porque en mí no encuentro esa personalidad que en un sentido específico es lo que soy. Y justamente es ahí donde yo encuentro que por más que me esfuerce, que por más que yo quiera ser la persona que yo creo que debo de ser, nunca la voy a alcanzar. Y era por eso que en mi caso no había una recaída en el alcohol, pero sí habían recaídas emocionales tormentosas, depresiones muy oscuras, pensamientos demasiado torcidos. A pesar de que ya estaba en un programa y que estaba practicándolo a mi paso, yo seguía teniendo muchos sufrimientos emocionales, ya sea en las cuestiones con las parejas o en la cuestión de la soledad que me generaba la depresión. Obviamente, si esto lo ponemos al nivel del alcohol, es lo mismo. Son recaídas constantes, a diferencia de que en la recaída del alcohol pues hay una sustancia que me va matando lentamente. Pero una cuestión emocional, por supuesto que estaba siendo asediado por el alcohol, y que de alguna manera era complicado. Era complicado porque no, todo era una confusión. Era una confusión porque no podía ser lo que los demás querían que yo fuese. Y todavía más importante, no podía ser lo que yo quería ser. Y eso es una parte importante. Una cosa es lo que la gente quiere que yo sea y lo que yo creo que debo de ser, a diferencia de cuando yo sé lo que debo de ser. Lo que yo debo de ser como ser humano, como hijo de un Dios. Cómo debo de ser. Y no cómo yo pretendo ser o cómo me gustaría yo ser para ser atractivo a los demás, no. Y justamente ahí es donde yo
entraba en esa frustración, en esa confusión. Pero bueno, voy a continuar. Dice, tuve cuatro buenos padrinos. Uno fue mi consejero espiritual, con el que sentía poca simpatía. Cada vez que se paraba en el púlpito, hablaba de Dios, tal como él comprendía, mientras yo me resentía con sus recomendaciones, y le escuchaba contra mi voluntad. Un día me tocó una cuerda que respondió. Dijo, cuando hayas agotado todos los recursos de los familiares, amigos, doctores, ministros, aún te queda una fuente de ayuda. Esta es una que nunca falla y nunca se agota. Está siempre disponible y deseosa de que la uses. Estas palabras regresaron a mi mente una mañana en el cuarto de hotel, al final de una parranda de 3 semanas. Estaba agudamente consciente del picadillo en que mi vida se había convertido. Ahora, en mi segundo matrimonio, estaba entre las rocas y los niños. Habían estado sufriendo. Esta mañana, era incapaz de ser honesto. Sabía que había fracasado como padre, esposo e hijo. Había fracasado en la escuela y en el servicio militar, y había perdido todos los trabajos y negocios que había intentado. Ni la religión, ni la profesión médica, ni Alcohólicos Anónimos habían tenido éxito conmigo. Me sentí completamente derrotado. Entonces, recordé algunas de las palabras de mi padrino. Cuando todo lo demás te haya fallado, agárrate de una cuerda y no la sueltes. Pídele a Dios fortaleza para permanecer sobrio por un día. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, verdad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido en ese borde de una locura real? Volteas y ves tu pasado y tu presente y lo único que encuentras, aunque hay buenos momentos, hay buenas cosas, pero lo más que estamos viendo es una frustración enorme, melancolía y nostalgia, una vergüenza. Sentimos una vergüenza, porque no somos lo que nos prometimos, porque no somos lo que queríamos, porque no somos lo que de niños soñamos, ni lo que de jóvenes nos habíamos propuesto. Cuando ves tu adultez y te das cuenta que dentro de ti hay una frustración enorme y una falta de aceptación, evidentemente. Te das cuenta que las personas han estado ahí para ti, pero pocas veces tú has estado para ellos. Te das cuenta que el trabajo, que la familia, que la escuela, que todo aquello que brindaba y parecía brillar frente a ti en los años de mocedad, en los años de juventud, ya no están. Y solamente te queda vivir con el hoy, pero el asunto es ese. Al parecer ya no hay fuerzas para continuar. Si no es una recaída, es una infidelidad. Si no es otro robo más, siempre parte de lo que es nuestros defectos, nuestras debilidades, caemos. Tal parece que no podemos rendirnos. Pero hasta que llega ese momento, lo que decía, ¿no? Cuando se ha tocado fondos altos, bajos y todos los fondos de en medio, cuando se ha vivido todo ese tipo de cuestiones incomprensibles para nosotros. Cuando te das cuenta que ya en la religión que has buscado, católicas, cristianas, de todo, no te llenaron. Cuando has ido a psicólogos, psiquiatras y tampoco te han ayudado.
Es más, cuando sabiendo que tienes una enfermedad emocional, una enfermedad de alcoholismo, de drogas, y has llegado a Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, según la corriente que sea, y tal parece tampoco te ha funcionado. Dice que Él recuerda lo que es su padrino cuando todo se agote. Cuando sientas que nada hay para ti, recuerda que te queda un recurso. Agárrate de ahí y pídele la fuerza para salir, esas fuerzas que no tienes. Voy a terminar esta lectura con el último párrafo y dice así: me fui al inmundo baño y me arrodillé. Dios mío, enséñame a orar, le supliqué. Permanecí ahí largo rato, y cuando me levanté y dejé el cuarto, supe que nunca tendría que volver a beber. Llegué a creer ese día que Dios me ayudaría a mantener mi sobriedad. Desde entonces he llegado a creer en Dios y que Dios me ayudará con cualquier problema. Durante los años que han transcurrido desde mi último trago, no me he encontrado con tantos problemas como antes. Conforme he ido creciendo en la capacidad para comprender las cosas que me sucedieron, no creo que fuera en esa mañana en el hotel cuando yo encontré a Dios. Creo que Él ha estado dentro de mí todo el tiempo, tal como Él, tal como Él lo está en otras personas. Y yo lo descubrí, limpiándome de los restos del naufragio de mi pasado, tal como lo recomienda el Libro Grande. Esto fue escrito en Birmingham, Alabama. Y la importancia de la derrota, de vaciarnos de nuestra autosuficiencia, de nuestra manera de creer que vamos a salir de los asuntos, entendiendo y desde el entendido de que no nos rescataron de cualquier situación, fue de una enfermedad mortal, que estábamos condenados a ser unos alcohólicos crónicos, unos alcohólicos que íbamos a ser el olvido de nuestra familia, que muy probablemente hubiéramos caído a la cárcel, al manicomio, y que más seguramente no estaríamos vivos. De ahí nos sacó. Esto quiere decir que de alguna manera somos un milagro. Y al ser un milagro, debemos actuar como tal. No hacer de alguna manera una vanagloria de lo que el día de hoy somos. Porque el día de hoy somos no ha sido más que porque nosotros, que sin Él no seríamos nada, no tendríamos nada. Sin Él, todos nuestros pensamientos, nuestras vidas no existirían tal cual. Necesitamos de Él, pero qué difícil es derrotarse. Qué cruel es perderlo todo y que quede en el entendido de que esta persona ya estaba en Alcohólicos Anónimos, ya estaba intentando. Qué cruel es eso. Porque a veces nos pasa sin alcohol, que tal parece que no podemos o no queremos entender, y que llega ese momento en que perdemos todo, aún dentro de la comunidad, aún dentro de Alcohólicos Anónimos perdemos todo: familia, trabajo, confianza, respeto, todo lo que pueda existir para un bien de nosotros se va. Te quedas solo, volteas a tu alrededor y los familiares tienen su vida, sus asuntos. En tu trabajo solo les importa que seas de alguna manera productivo. En la iglesia vas, pides ayuda, te confiesas y no hay más. Te acercas a los amigos, algunos de buen corazón, te dan sus palabras a su entendimiento, pero muchas veces son condescendientes porque no les gusta verte sufrir y te dan la palmadita. Te quedas solo y cuando estás en tu soledad no quieres estar contigo.
hay como cierto rechazo a tu propia presencia y la locura se hace presente, encarcelado en ti mismo. Y yo sé que los que han vivido esto me van a entender que esto que hablo no es ni siquiera prosa, ni siquiera una cuestión de general, en un aspecto decir es que esto pasa y siempre no. Es que quien ha vivido estas cosas sabe lo que es el encierro en uno mismo. Sabe lo que no es no tener fuerzas para continuar. Cuando hasta sientes que te estás traicionando a ti mismo y dices ya no puedo. Y ese momento, cuando dices ya no puedo, cuando dices ya no estoy dispuesto ni siquiera a continuar, en ese momento de desesperación y de locura, y uno cae de rodillas, con las lágrimas en los ojos y dispuesto a hablar con ese Creador que solo pide un corazón contrito y humillado, un corazón destruido. Ven, restáurame, ven, sálvame, ven, rescátame de esto porque yo no puedo. Y si tú me dejas solo, yo voy a beber. Y si tú me dejas solo, me voy a quitar la vida. Y si tú no estás aquí de verdad, yo no voy a poder. Esa derrota es un momento íntimo con el poder superior. Y no es necesaria en un sentido general que quede claro. No es que todos tengamos que encontrar la recuperación o la sobriedad de esa manera. Cada quien la va a encontrar como el poder superior lo tenga dispuesto para cada quien. Manifestaciones de ese tipo hay como arena en el mar. Millones y millones de maneras. Pero yo he notado que en lo general, en los más duros, en los más arrogantes, en los más supersticiosos, llega a pasar de esta manera. Tiene que quebrantarse el ego. Tiene que reducirse a cero el ego. Donde no hay ni siquiera una manera de refutar, de autoengañarse, de creer que uno sabe lo que va a pasar. No. En esos momentos no hay manera de saber lo que continúa, de saber qué viene ahí enfrente. No se sabe, simplemente se vive. Y son de esas cosas que nos van acercando a ese poder superior y que nos van dando a entender que nosotros en este camino de la recuperación nos vamos a encontrar con ese tipo de problemas. Porque bien nos lo dice el 11º paso. La fuente ideal de estabilidad emocional es el mismísimo Dios. Por eso la literatura encierra la práctica espiritual de nuestro programa. No solamente en un aspecto teórico, se debe de practicar. Se debe de practicar y tener la disposición espiritual y mental para que este programa haga efecto ahí donde nada puede hacer efecto más que el amor de Dios. Muchos creemos que las experiencias espirituales es ver ángeles y arcángeles y ver amaneceres hermosos y ver cómo llueve, pero en donde estamos nosotros no y no cae el agua. Por supuesto que lo son, pero hay otras experiencias espirituales también. Cuando pones atención y despiertas al mundo espiritual, lo que hablaba, a otra dimensión, el abrazo de tu hijo se convierte en una experiencia espiritual. El ver despertar a tu familia se convierte en una experiencia espiritual. El cumplir un año más de sobriedad, un año más de vida, es una experiencia espiritual. El poderte despertar, respirar y decir estoy vivo, voy a vivir, es una experiencia espiritual. Llegan a pasar accidentes y por pura curiosidad no te tocó a ti. Son experiencias espirituales y estamos rodeados de ellas. Por eso la importancia de pedirle a nuestro poder superior, llévame por el buen camino y permíteme la salud para poderlo disfrutar. Para eso es esa fortaleza,
para esos momentos de debilidad, para esos momentos en donde las fuerzas te abandonan y necesitas las fuerzas de Él. Que Dios quiera que así sea siempre. Y pues bueno, nos despedimos. Fue un gusto estar con ustedes. Disfruté muchísimo este desglose y esta lectura. Espero de igual forma para ustedes sea así. Y nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos pronto. Bye.